Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a otro nuevo video. En esta ocasión veremos el tema que son los operadores diferenciales. Para conocer este tema tenemos que tener ciertos conocimientos previos. Estos conocimientos previos son el producto cruz y el producto punto. Recordamos un poco cuál es la simbología de estos dos. Recuerden, si tenemos dos vectores A y B, el producto cruz se representa como A vector, cruz, producto del vector B, y el producto punto es A punto vector B. ¿Sale? Entonces, si nosotros vemos un ejemplo rápidamente de lo que son cada uno de estos dos, vemos que tenemos, si multiplicamos el vector A y utilizamos el producto punto por el vector B, si lo tenemos en tres dimensiones, lo podemos tener en 2 o en 3, tendríamos A1, A2, A3, y eso sería multiplicado por el vector B1, B2, B3, si nosotros aplicamos el producto, nos quedaría como A1, B1 más A2, B2 más A3, B3. Y esto lo que nos daría es un número real. Lo que estamos haciendo aquí es hacer el producto punto de dos vectores que está en tres dimensiones. Recuerden muy bien que el producto punto les va a dar como resultado un número real. Si nosotros nos vamos a lo que es el producto cruz, tenemos también nuestros vectores A y B. ¿Cómo podemos representar eso? Bueno, tenemos que conocer lo que es el método de determinantes. Y el método de determinantes nos dice que tenemos la representación en tres dimensiones IJK. Y lo que hacemos es el primer vector A1, A2 y A3 lo colocamos de esta manera. Y luego el segundo vector B1, B2 y B3. De esta forma, si nosotros queremos representarlo, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos este método. Primero lo que hacemos es tapar este lado y tapar este y multiplicar ambos lados. ¿Sale, chicos? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que es A2 por B3 y eso menos A3 por B2. Y eso multiplicado por el vector I. Después, para el vector J, tapamos el del medio y tapamos lo de arriba. Y nos quedaría que es menos A1, B3, menos A3, B1. Y esto lo representamos en J. Y al final tendríamos más lo que se multiplica por el vector K. Tapamos este lado del vector K y tapamos los de arriba y nos quedaría solo esta parte. Entonces tendríamos A1 por B2 menos A2 por B1. De esta forma todo es multiplicado por el vector K. Y de esta forma, si nosotros resolvemos este proceso, nos dará como resultado un vector en I, en J y en K. Entonces, recordando también lo que es el producto cruz, tenemos que, si nosotros tenemos dos vectores que están en tres dimensiones y aplicamos el producto cruz, el resultado siempre nos va a dar otro vector. Eso es muy importante que lo tengamos a la mano. ¿Sale, chicos? Bueno, esto desde un inicio ya podemos comenzar con nuestro tema que son los operadores diferenciales. Bueno, ahora que ya vimos lo que es el producto cruz y el producto punto, los volvimos a recordar nuevamente para que ustedes vieran cómo era cada uno y las propiedades que tiene. Ahora sí podemos entrar de lleno a lo que es los operadores diferenciales. Recuerden que hay diferentes operadores diferenciales que se pueden aplicar a diferentes situaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, existe un operador que puede estar en función de tres campos vectoriales. Este operador le vamos a llamar operador Nabla. Y este operador Nabla, ¿cómo es representado? De la siguiente forma. Es un triángulo invertido. Entonces, esta forma de un triángulo invertido vamos a encontrarla que
es el operador nabla, ¿sale? Este operador nabla se puede utilizar bajo diferentes funciones, pero las que nos interesan son tres. La primera de ellas es el gradiente, la segunda se llama la divergencia y la última es el rotacional. Recordemos que estas tres funciones solo sirven con el operador nabla. Y al aplicar el operador nabla, estas son o se consideran campos vectoriales. Bueno, cada uno tiene su función dependiendo de cómo lo vayamos a utilizar. En este caso, si nosotros empezamos utilizando lo que es el gradiente de una función. Si nosotros queremos especificar lo que es el gradiente de una función, nosotros tenemos que ver cuáles son los aspectos de su funcionalidad. Entonces, si nosotros tenemos una función vectorial f que está representado en tres dimensiones, es decir, x, y y z, nosotros tenemos lo que es una función x cuadrada más 4y cuadrada z x más 5xy z. Si nosotros representamos esto, lo que podemos hacer es aplicar nosotros el gradiente de una función. Y el gradiente de una función lo podemos representar como el operador nabla por la función. Y esto bajo las tres dimensiones que son x, y y z. De esta manera nosotros lo podemos representar con derivadas parciales. ¿Qué nos quedaría? La derivada parcial de x respecto a la función f que tenemos en la componente y, más la derivada parcial con respecto a f en y con respecto a la componente j, más la derivada parcial con respecto a z en la función f pero con respecto a k. Y de esta forma nosotros podemos representar lo que es el gradiente de una función. Recordemos que este resultado nos va a dar un campo vectorial. Bueno, esto en un inicio. Luego, si nosotros queremos representar lo que es la divergencia de una función, nosotros, ¿qué es lo que tendríamos en un inicio? Bueno, vamos a checar diferentes aspectos. Si nosotros queremos determinar la divergencia, vamos a tener primero una función f que se rige en las tres dimensiones, x, y y z. Si nosotros tenemos una función que se rige bajo esos términos, vamos a poner que aquí el término es a, y, más b, j, más c, k. Nosotros podemos representar la divergencia de esa función con el operador nabla y aquí producto punto por la función f, que está bajo las tres variables que son x, y y z. De esta forma, nosotros podemos representar el operador nabla como la parcial de f con respecto a x en y, más la parcial de f con respecto a y en j, más la parcial de z con respecto a k. Y a esto lo vamos a multiplicar por el producto punto. ¿Y ese producto punto quién va a ser? Bueno, ese producto punto va a ser nuestro vector, que va a ser a, y, más b, j, más c en k. De esta forma, si nosotros queremos aplicar esta divergencia, multiplicamos lo que es cada una de las componentes. Y tendríamos la parcial de x con el vector y por ahí nos quedaría la parcial con respecto a x de esa función en a, más la parcial con respecto a y, pero ahora con y por y, que nos daría 1, tendríamos con respecto a b, más la parcial de c con respecto a z, k por k nos daría 1,
y tendríamos esta función. De esta forma nosotros podemos representar lo que es la divergencia de una función para una función de 3 variables. Ahora, por último, vamos a pasar a lo que es el rotacional de una función. ¿Y cómo podemos representar el rotacional de una función? Bueno, de la misma manera que en los otros tres, vamos a tener nuestra función f, que se rige en x, y y z. Vamos a tener igual a en i, más b en j, más c en k. Sí, recuerden, y jk. Ahora, si nosotros queremos determinar el rotacional de una función, nosotros lo debemos de representar de la siguiente forma. El operador nabla, y aquí va a ser el rotacional, que va a ser una cruz por lo que es la f. De igual forma, nosotros podemos representar esto como rot igual a f. Y va a ser exactamente la misma notación. De esta forma, como vemos, es un producto cruz del operador nabla con la función f de 3 variables. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, recordar lo que teníamos en lo que es el producto cruz. Tenemos entonces i, tenemos j y tenemos k. Pero aquí vamos a utilizar las derivadas parciales. Es decir, vamos a tener la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y la parcial con respecto a z. Y vamos a tener cada una de las componentes de nuestra función en i, j, k debajo de las parciales. En a de esta manera, en b de esta manera y c de esta manera. De esta forma, si nosotros queremos aplicar este rotacional a esta función, lo vamos a hacer con los mismos pasos que teníamos cuando resolvíamos el producto cruz. De esta forma tapamos la primera, que es esta columna, por la primera fila, que es esta, y tendríamos lo que es la parcial con respecto a y del vector c menos la parcial con respecto a z de la componente b, y eso multiplicado por i, menos que tendríamos después, tapamos la columna de i, de j, y tapamos esta primera fila y tendríamos la parcial de c con respecto a x menos la parcial de a respecto a z. De esta forma lo multiplicamos por el vector j y al final sería por más, tapamos la última columna y la primera fila nuevamente y nos quedaría nuestro producto cruzado. Tendríamos la parcial de b con respecto a x menos la parcial de a respecto de y. Y esto multiplicado por k. De esta forma lo que hemos aprendido es ver cómo es el gradiente de una función. Vemos que es diferente a lo que es la divergencia de una función y al rotacional de una función. Vemos que el primero representa lo que es en i, jk, es decir, un vector para el gradiente. El resultado de la divergencia nos va a dar nuevamente lo que es un número real y el resultado del rotacional de una función nos va a arrojar un vector. Ahora vamos a ver 3 ejemplos, uno sobre cómo calcular el gradiente de una función, el segundo sobre la divergencia y el tercero sobre el rotacional de una función. Bueno, vamos a empezar con el gradiente de una función. Si nosotros tenemos una función f, que la tenemos en 3 variables, x, y, z, vamos a suponer que tenemos una función 4x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, más 10xy menos xyz. Tenemos esta función y nos piden determinar el gradiente de esa función. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la fórmula del gradiente. Y la fórmula del gradiente nos dice que es el operador nabla por f en las 3 variables x, y z. Y tendríamos lo que es la parcial con respecto a x de i más la parcial con respecto a y de j más
la parcial con respecto a z de k. De esta forma, ya teniendo la expresión, lo único que vamos a hacer es sustituir y aplicar las derivadas parciales con respecto a el gradiente de la función. Y tendríamos que es la parcial con respecto a x de que tenemos en un inicio. Aquí tenemos que poner toda la función que es 4x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, más 10xy menos xyz. Y esto lo vamos a poner en el vector y. Después tendríamos más la parcial con respecto a y de lo que es nuevamente nuestra función completa, 4xy cuadrada, z cuadrada, más 10xy menos xyz de nuestra función en j. Y al final vamos a tener lo mismo más nuestra función de la parcial, pero ahora en z, de lo mismo que en las otras tres. Y lo que vamos a hacer a continuación es aplicar las derivadas para cada componente. De esta forma, lo que tendríamos como resultado final, si nosotros derivamos, vamos a tener que en la primera es 4x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada más 10xy menos xyz. Tendríamos en un inicio en y, lo que es esto, si hacemos la derivada parcial con respecto a x, del primer término nos quedaría 8x y cuadrada, z cuadrada, más del segundo término nos quedaría solo 10y, y del último término, si lo derivamos con respecto a x, nos quedaría yz. Y esto nos quedaría con respecto al vector y. Más, ahora nos vamos con j, derivamos primero el primer término con respecto a y, nos quedaría 8y z cuadrada, x cuadrada, más el segundo término nos quedaría 10x, menos el último término xz. Y esto nos quedaría para j. Y al final lo sumamos por el último, que sería la parcial de z. Igual hacemos lo mismo. En el primero nos quedaría 8x cuadrada, y cuadrada, z, más, aquí como no tenemos un término en z, es 0. Y al final, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? xy. De esta forma, nosotros podemos representar todo este resultado como la divergencia de la función original que tenemos aquí, que es en 3 variables. Y como observamos, tenemos que nuestro resultado nos da un vector en 3 dimensiones. Ahora, si nos pasamos a lo que es nuestro segundo ejemplo, que es, vamos a tener el 2, vamos a calcular lo que es la divergencia de una función. ¿Y qué nos daría la divergencia de una función? Bueno, pues vamos a tener otra segunda función. Vamos a suponer ahora que tenemos una función f. Y esa función f está en 3 dimensiones. Al principio tenemos 4xy, y esto lo tenemos en el vector y, más 5xyz al cuadrado, y esto lo tenemos en j, menos xyz en k. Y lo que nos piden es aplicar la divergencia de esta función f. Entonces lo primero que tenemos que hacer, que es recordar la expresión de la divergencia de una función, y si recordamos sería el operador nabla, producto punto por f, y esto aplicado en x, y y z. Si recordamos el último desglose, lo que tendríamos que es, nosotros tenemos que es la parcial con respecto a x en el vector y, después más la parcial con respecto a y del vector j, más la parcial con respecto a z del vector k.
Y esto lo vamos a multiplicar por el producto punto de nuestras funciones. Vamos a llamarle al primer término f de 1 en i, al segundo término f de 2 en j y al tercer término f de 3 k. De esta forma, si nosotros sustituimos ahora sí en nuestra función, ¿qué es lo que tendríamos? No tendríamos nosotros lo que es la divergencia de la función f representado en las tres variables. Si multiplicamos este término por este término, ¿qué nos quedaría? Tendríamos la parcial con respecto a x, más este término con este término se nos va las j y tendríamos la parcial de f con respecto a y. Y al final tendríamos la parcial de f3 con respecto a z porque también se nos va acá. De esta forma ya solo sustituimos los valores que tenemos de f1, f2 y f3. ¿Y qué nos quedaría? En el primer término la parcial de x sería en 4xy más la parcial con respecto a y esto nos quedaría 5xyz cuadrada menos la parcial con respecto a z que nos quedaría xyz. De esta forma, si nosotros aplicamos las derivadas para cada uno de nuestras funciones en x, en y y en z, tendríamos como resultado final el siguiente, que es, si nosotros derivamos x de la primera función tendríamos 4y. Si nosotros derivamos el segundo término tendríamos lo que es 5xz cuadrada. Y si derivamos el otro término que es con respecto a z tendríamos lo que es xy. De esta forma nosotros obtenemos lo que es la divergencia de la función f. Y aquí, como podemos observar, lo tenemos para un solo factor. Es decir, aquí la divergencia, aunque teníamos en un inicio que es para tres variables, que es en i, j y k, al final lo que nos da solo es un factor. Si nosotros hiciéramos una sustitución de puntos aquí en x, y, z, nosotros al final tendríamos un número real. Eso es muy importante que lo tengamos en mente y que nos acordemos. Y ahora sí, vamos a ir a nuestro último ejemplo, que es el rotacional. Ahora, como último ejercicio, vamos a ver lo que es el rotacional. Este a lo mejor es un procedimiento que lo ven un poco más detallado y más difícil, pero vamos a ver que es igual de simple que la divergencia y el gradiente de la función. Bueno, pues vamos a empezar primero teniendo un vector f. Ese vector f lo vamos a tener igual en nuestras tres coordenadas x y z. Vamos a decir que tenemos a 4x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, esto en el vector y, más tenemos aquí lo que es 10x y, esto en el vector j, más vamos a tener en el vector k x, y z en lo que es el vector k. ¿Sale? Ahora nos van a pedir aplicar el rotacional de esa función. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar lo que es la fórmula. Y la fórmula, si la recordamos, es el operador nabla, producto, cruz, f. También lo podemos representar de esta manera como rot de f. Y esto lo vamos a representar como lo habíamos hecho anteriormente por los determinantes i, j y k. Aquí vamos a tener lo que es la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y la parcial con respecto a z. Y abajo vamos a tener lo que es cada uno de los componentes de la función. En un inicio vamos a tener, a este lo vamos a denominar en i, f1, a este en j lo vamos a denominar f2 y a este lo vamos a denominar f3. De esta manera hemos concluido con lo que es nuestra expresión. Ahora lo que sigue es sustituir en nuestra expresión.
Y lo que vamos a hacer es sustituir los valores que tenemos dentro de la ecuación en I, en J y en K. De esta manera lo que vamos a tener es la parcial nuevamente con respecto a X, la parcial con respecto a Y y la parcial con respecto a Z. Abajo F1 lo vamos a sustituir y tendríamos 4x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada. En este tendríamos en F2 10x, y en el último término tendríamos x, y, z. Ahora bien, vamos a aplicar lo que es el método de las determinantes para esta función. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Si nosotros aplicamos ese método, tendríamos otra vez el rotacional de f, que es igual a la nomenclatura que vimos, que es rot f. Tendríamos lo que es, primero tapamos este término con la fila que está acá, y tendríamos lo que es este por este, es decir, tendríamos la parcial con respecto a y de la función x, y, z, menos la parcial con respecto a z de 10x, y. Eso todo multiplicado por el vector y. Después menos lo que es la parcial de, que destaparíamos este con este, y tendríamos la parcial de x, y, z respecto de x, menos este por este, y sería la parcial de z respecto de 4x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, y esto multiplicado por el vector j. Y al final tendríamos lo que es menos, más, que tendríamos, tapamos el de acá con este, y tendríamos lo que es la parcial de x respecto a 10xy, menos este por este, y tendríamos lo que es la parcial de 4x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada respecto de y. Y eso multiplicado por el vector k. Ahora sí podemos resolver cada una de nuestras parciales, y el resultado, ¿cómo nos quedaría? Bueno, el resultado sería la parcial de esta función con respecto a y, nos quedaría xz, menos la parcial de z con respecto a esta función, nos quedaría 0. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún término. Y esto con el vector que es y. Después menos lo que es el vector en j, tendríamos la parcial de x respecto a esto, y tendríamos que es yz, menos la parcial de esta función con respecto a z, y tendríamos lo que es 8x cuadrada, y cuadrada, z. Y esto multiplicado por el vector j, más lo que es el vector que es en k, tendríamos la parcial de esta función con respecto a x, y tendríamos que es 10y, menos lo que es la parcial de esta función con respecto a y, tendríamos 8x cuadrada, y por z cuadrada. Y aquí nosotros, si simplificamos, aquí este 0 lo podemos quitar, y tendríamos esta función con esto, esta función en j y esta función en k. De igual forma, si nos pudieran evaluar diferentes puntos en x, y y z, veríamos que el resultado final del rotacional de una función nos va a dar un vector, que serían y en j y en k. Eso es muy importante que lo tengamos en consideración, y este sería nuestro resultado final. Como hemos visto, hemos resuelto 3 ejercicios de lo que es el gradiente, la divergencia y el rotacional de una función, y hemos visto qué nos da cada uno de esos términos. Bueno chicos, espero que esto les haya generado buen conocimiento con respecto a los operadores diferenciales, y que estos 3 ejercicios les hayan servido de mucho para este tema.
Bueno, nos vemos en el siguiente video y gracias por verme. Hasta luego y hasta la próxima.